FM. Transmite en el 88.1 de FM. La Voz del Pitic. La Voz del Pitic. Radiando su señal desde Boulevard Navarrete, local 138F, Colonia Valle Grande, en Hermosillo, Sonora. Vías de contacto. Cabina 6622-180725. WhatsApp 6624-740042. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentras como La Voz del Pitic. Música, información, entretenimiento. Todo en una sola estación. La Voz del Pitic 88.1. Somos los primeros en el cuadrante. Si tú necesitas apoyo alimentario, el Banco de Alimentos de Hermosillo existe para ayudarte. Únete al programa de voluntarios y tu tiempo ayudando a otros será recompensado con alimento. También puedes inscribirte a algún otro programa de apoyos alimentarios. Comunícate hoy al 6622-607302. En el Banco de Alimentos de Hermosillo estamos para ayudarte. Recuerda que la unión sí hace la fuerza. La Voz del Pitic presenta el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. Todos los temas que te interesan. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a La Voz del Pitic en el 88.1 y por supuesto también a través de las redes sociales de La Voz del Pitic y de Ecos de la Noticia en Facebook, Twitter y en YouTube. Ahí estamos en todas las plataformas para que usted no tenga pretexto y escuche las mesas de análisis de Ecos de la Noticia, análisis y debate de Ecos de la Noticia todos los martes y jueves aquí en La Voz del Pitic. Hoy vamos a platicar de dos temas muy interesantes y que además pues son temas delicados también. El regreso a clases presencial, que hoy por la mañana la secretaria de Educación pues prácticamente ya lo dio por válido. Va a haber regreso de clases el 30 con algunos detalles, bemoles. Los padres de familia tendrán que firmar una carta responsiva, en fin, y eso vamos a platicar el día de hoy aquí en esta primera mesa de análisis de 11 a 11:30. Está conmigo, nos acompaña aquí Ana Gutiérrez del movimiento pues de regreso, de regresar a las clases. Hay un movimiento de padres de familia que ya quieren el regreso y la saludo con mucho gusto. Ana, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí estamos, pues la verdad muy emocionados porque se logró que este próximo ciclo escolar la mayoría de los niños vuelvan a clase, ¿no? Sí, así es, ahorita lo platicamos ya a detalle. También nos acompaña Cecilio Luna de la Asociación de Padres de Familia. Cecilio, como siempre, te agradezco mucho tus atenciones para Ecos de la Noticia, ahora aquí en La Voz del Pitic. No, pues muchas gracias por la invitación y éxito en este nuevo formato. Y como siempre, ya sabes, estamos a la disposición de todos ustedes, los medios de comunicación. Al contrario, gracias a ti. Si les parece, vamos a escuchar lo que dijo hoy en la mañanera la secretaria de Educación, Delfina Gómez. Pues prácticamente ya es un hecho. Pero escuchemos lo que dijo hoy en la mañanera. No solamente se ve el aprendizaje, sino también se escuchan sus emociones, se escuchan sus sueños, se escuchan sus ilusiones, se forman disciplinas, se forman hábitos de higiene, se forman hábitos de alimentación. Por lo tanto, ¿por qué debemos de regresar a las escuelas? Precisamente porque nuestros niños necesitan tener un espacio amigable y propicio para sociabilizar, porque también necesitan un cobijo para aminorar el estrés y la posible violencia que pudieron sufrir durante los largos meses de pandemia y de confinamiento, porque también regresar a clases es precisamente regresar con todas las precauciones que hemos aprendido a lo largo de esta situación tan difícil que ha sido la pandemia. Regresar al juego, a la convivencia con sus compañeras y compañeros es un factor importante para nuestros niños. Necesitan ser atendidos en aspectos socioemocionales como parte de su educación en estos momentos cruciales y por ello, por las situaciones que se afectan tanto física como psicológica y en el caso de nosotros como Secretaría de Educación en el aprendizaje, por el bien de nuestros estudiantes, este 30 de agosto regresamos a las escuelas. Respetaremos y trabajaremos de manera conjunta alumnos, madres y padres de familia, así como maestras y maestros, el protocolo sanitario que se establece por 10 acciones y que se han diseñado precisamente para ese regreso a la escuela. El primero de lo que tenemos es precisamente el que invitamos a los padres de familia, a los maestros, a las autoridades educativas
a que se integren al Comité Participativo de Salud en su escuela. Dentro de estas acciones, efectivamente, lo que se les pide. Bueno, eso comentó hoy por la mañana Delfina Gómez, la secretaria de Salud. Pues ya es evidente el regreso a clases y me gustaría empezar contigo, Ana. En Sonora son 2.665 casos aproximadamente de COVID en menores de edad, pediátricos como les llaman en salud. Sin embargo, yo ahorita fuera del aire comentaba con ambos, me parece que después de 1 año y medio de pandemia, las autoridades ya deberían de tener los protocolos bien estudiados de cómo sería ese regreso a clases de manera paulatina o no, pero sí deberían de tener. Ustedes en el movimiento que traen de Abre mi escuela, que es muy interesante, hubo hasta una marcha, ¿no? Tengo entendido por ahí. Me imagino, y ahorita lo vas a platicar, propusieron protocolos al gobierno del estado. Sí, en abril, mayo y junio, durante 6-8 semanas, se hizo un programa piloto. Piloto que es Anticipa por la Educación, en donde participaron 6 escuelas, y el fin de este programa era eso, era probar protocolos y ver de qué manera se podía volver a clases. Nosotros desde un principio hemos buscado el que se vuelva a clases, pero siempre hemos establecido que no se puede volver a clases de manera, el día de mañana todas las escuelas de Sonora, de México vuelvan a clases. Eso es imposible. Paulatino tendría que ser. Tendría que ser paulatino, escalonado y siguiendo protocolos. Estamos seguros que las escuelas es un lugar seguro, siempre y cuando, y el siempre y cuando es letras mayúsculas, se cumplan con los protocolos. Durante este programa se hicieron una serie de protocolos basados en organismos como la CDC de Estados Unidos, en organismos europeos y en la misma Secretaría de Salud Federal y Estatal. Este programa piloto fue muy de la mano de la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Salud, al cabo de las 6, no recuerdo bien si fueron 6 o 8 semanas, dio los resultados de este programa y fueron 0 contagios. Y después de esto se hizo un decálogo de protocolos, ¿no? Un decálogo de protocolos que se pensó no solamente porque esto es un tema y un debate que siempre nos dicen es, bueno, las escuelas privadas y las públicas, claro, ¿dónde las dejas? Lo que se buscó es que fueran cosas sencillas que se pudieran seguir. O sea, después de 1 año y medio de pandemia nos hemos dado cuenta que la manera mejor de combatir el virus son distancia, ventilación y el uso de cubrebocas, ¿no? Que el uso de cubrebocas no tiene que ser un uso de cubrebocas súper sofisticado. Puede ser algo que tú haces en tu casa de 3 capas de tela. Uh-huh. Entonces, hay muchas cosas que de inicio pensamos que solamente las privadas, no. Nos queda clarísimo que hay muchas escuelas que están vandalizadas, pero se hicieron esta serie de protocolos, ya se tiene. Las autoridades sí los tienen. Que ese es otro tema, abandonaron las escuelas de manera irresponsable también los gobiernos, irresponsable, que es otro tema, pero bueno, va a pegar y va a repercutir en el posible regreso a Pero clases. Ahorita sí hay escuelas públicas que están listas para regresar, sí hay escuelas públicas que pueden seguir estos protocolos, ya existen, ya están aprobados. ¿Qué tipo de protocolos son los que propusieron y se han aprobado? Van muy de la mano con lo que dijo ahora la secretaria de Educación. Uh-huh. Son protocolos, todo padre de familia tiene que firmar una carta responsiva. Mis hijos estuvieron pudieron participar en este programa piloto. Te puedo decir que si a mí se me olvidaba llenar esa carta responsiva, mis hijos no entraban. Uh-huh. Se tenía que llenar de manera diaria. Son 3 filtros. El primer filtro es en la casa, y ese tiene que haber muchísima responsabilidad por parte de las familias, ¿no? Sí. Ventilación, uso de cubrebocas todo el tiempo. Los niños no se pueden quitar cubrebocas. Vigilancia epidemiológica. Hay alguien que puede ser, que puede tener COVID, ni siquiera si lo tiene. Estuvo en contacto con alguien de COVID, bueno, se hace un distanciamiento, y lo que es muy importante, se trabaja en burbujas. Se trabaja en burbujas. No es aquellos recreos que tenían los niños antes de que se juntaba toda la primaria a jugar fútbol. Pues ahorita no puede existir, claro, eso. Claro. Son burbujas. Acciones de soporte emocional, los protocolos diarios que te comento, el cubrebocas, uso de gel, limpieza de manos. Lo muy importante, maestros y alumnos vulnerables,
pues no pueden asistir. Exacto. Es más, aunque quieran, se les recomienda y se les dice que no pueden asistir a la escuela, tanto por seguridad de la escuela como de ellos mismos, ¿no? Básicamente son este tipo de protocolos. Sí, y algunos padres, Cecilio, argumentan, bienvenido, primero, argumentan que la mayoría de las escuelas públicas pues son alrededor de 40, 50 alumnos, pero hay otro tipo había propuestas ahí, por ejemplo, de que un día fueran unos niños, o martes y miércoles unos grados, y jueves y viernes otros grados, en fin, se puede ver la manera. ¿Cuál es la postura de la Asociación de Padres de Familia? ¿Qué te dicen? Mira, en ese sentido, yo soy un poquito más prudente porque, por ejemplo, esa cuestión de los protocolos que está mostrando ahorita Ana, en los próximos días la autoridad local hará del conocimiento de esto. Yo siempre he sido muy enfático en la cuestión de que me cae mal las fake news y todo ese tipo de cuestiones porque desinforman a la población. Sí bien es cierto, en días pasados ya lo vimos con la autoridad, estuvimos platicando de los mismos protocolos que mencionó la maestra Delfina, pero te reitero, nosotros no somos el conducto o el canal autorizado para eso, ya lo hará la autoridad local en su momento. Mira, yo al principio como representante de padres de familia, pues yo me oponía completamente. ¿Por qué? Porque las reglas de operación que iban a ser fijadas por la Secretaría de Salud y por la propia Secretaría de Educación Pública eran unas. Ahora con el tiempo las modificaron y como bien te mencioné ahorita antes de entrar al aire, pues nosotros muchas veces no establecemos las políticas ni las reglas, ¿no? Nosotros somos ciudadanos y somos obedientes de las leyes y de todas las disposiciones de gobierno. Pero tienen sus posturas, evidentemente. Claro que sí. Una de las cosas muy tajantes que tu servidor está comentando con padres de familia y madres es que muchas veces como va a haber flexibilidad, va a ser voluntario. En el sentido de que probablemente a algunos de nuestros hijos pues vayan a clases presenciales, que haya las condiciones en las escuelas, por ejemplo en escuelas mucho más nuevas, por ejemplo las 6 que se construyeron en el sur del estado, pues están muy amplias, reúnen el 1.5 metros de distancia, pero hay otras escuelas que no. Por ejemplo, te menciono aquí en Hermosillo la Heriberto Aja, que son unos salones muy reducidos, que quizás van a estar 7, 10 niños, o sea, cada escuela tiene un contexto, y es ahí donde yo estoy haciendo la invitación a los padres de familia y madres de familia también, a que no digan no por decir no, por miedo, sino que ellos vayan y constaten en las instalaciones y que vean realmente si se puede o no se puede. Bueno, vamos a pausa, regresamos contigo para que termine la idea, ¿te parece? Vamos a la pausa, ahorita regresamos en la mesa de análisis y debates de Ecos de la Noticia. Grandes clásicos, éxitos comprobados. La Voz del Pitic 88.1. Contenido, tendencia, podcast LVP. De lunes a viernes a las 10 de la mañana y sábados y domingos a las 11 de la mañana. Comunicación efectiva. El podcast LVP en radio y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz del Pitic. Suscríbete para que tengas toda la información, los trending topics en tu radio. El podcast LVP, el sonido de las redes. Aquí, en La Voz del Pitic. Generamos contenidos de valor e interés social. Todas las voces en una sola. La Voz del Pitic, 88.1 FM. Música, información, entretenimiento. Todo en una sola frecuencia. 88.1 FM. La nueva tendencia en Hermosillo es Yassi. Sigue sus redes sociales como Yassi MX. Descárgalo en tu celular. Muy pronto. Espéralo. Patrocinador de La Voz del Pitic. Ya estamos de regreso en las mesas de análisis y debate de Ecos de la Noticia en La Voz del Pitic en el 88.1. Estábamos escuchando a Cecilio. Para terminar la idea, Cecilio, entonces, los padres de familia, ¿cómo lo sientes? ¿Qué dicen? ¿Quieren volver, no quieren volver?
El padre de familia, mira, tú sabes bien que es participativo dentro de sus limitantes porque muchas veces tiene que elaborar o tiene otras actividades también. De cada 10 padres de familia, 10 padres, los mismos 10 padres y madres quieren que sus hijos regresen a clases. Pero ahí viene ya el cambio cuando les preguntas, si tú los vas a mandar a cómo está la situación ahorita, el semáforo, esto, 7 u 8 te dicen no. Entonces, con el cambio de la situación, con esta cuestión también económica y muchos bemoles que existen, se toman muchas referencias que Estados Unidos va a la alza y tiene el 70 y tantos % de vacunación. No es el mismo contexto que nosotros, pero a pesar de ello tienen un montón de casos. Y más, por ejemplo, ahorita que les mencionamos a los padres de familia, yo acabo de ver una estadística que van 3.125 casos de COVID pediátrico, y van 25 defunciones aquí en el estado. Sí, entonces, eso también ya les está causando alarma y les está causando temor. Aunado muchas veces a la autorización que dijo de COFEPRIS, que ya van a poder vacunar niños hasta los 12 años, pero pues también ahí son cuestiones que muchas veces desinforman, pues. Entonces, eso es lo que estamos evitando al decirle al padre de familia, oye, no digas no por decir no al regreso a clases. Ve y constata las condiciones de tu plantel. Si ves tú las condiciones idóneas dentro de las cuestiones sanitarias, adelante, ¿sí? Pero si no, pues estás en toda tu facultad de decir que no. Sí. Y ahí es donde ya tendrá que ponerse de acuerdo con los maestros, decir, oiga, pues mire, mi hijo a lo mejor tiene alguna enfermedad crónica o demás y no lo voy a exponer. Entonces, ya se tendrá que poner de acuerdo con el maestro. Tengo entendido que la Secretaría de Educación Pública va a seguir con el programa Aprende a Distancia, 4 va a ser, me imagino. Entonces, se activarán esas plataformas, seguirá ese es otro tema también, Cecilio. O sea, ¿cuántos niños se quedaron sin escuela? Muchos, ¿eh? A ver, al principio se mencionó, pero después se dejó de mencionar. Aquí mismo en Hermosillo, en la periferia de niños que iban a las escuelas, se quedaron sin estudiar porque no tienen un aparato, no tienen menos internet. Estoy de acuerdo. Internet. En la República yo creo que desafortunadamente tuvieron problemas aproximadamente un 30% de los niños. Imagínate. En la República. Se me hace bajito. Pero nada más que aquí en Sonora no tenemos las mismas condiciones que Oaxaca y Chiapas. Aquí desafortunadamente, según cifras oficiales, traemos un déficit del 8,5 promedio. Vamos a suponer que se equivoquen con el 0.5 y que sea el 9 realmente. Pero no es la misma, ¿no? Siempre lo he mencionado. Tuvimos una reunión con la maestra Delfina para hacerle unas solicitudes para la educación de Sonora y tu servidor en un momento le dijo, oiga, pues no nos trate igual, le digo, nosotros en Sonora sí hacemos la tarea, a diferencia de estados del sureste, le digo, no sé por qué situación, pero nuestros indicadores son muy diferentes. Sí, totalmente, pero yo siempre soy de la idea de que un niño que se quede sin estudiar, pues es un atraso social, ¿no? Impresionante, y además, por las condiciones en que viven esas familias, desgraciadamente, muchos en la miseria, son de muy escasos recursos, pobreza extrema, pues los datos lo dicen claramente, son potenciales para delincuentes en un futuro. O sea, es una realidad, y le quite la escuela, pues imagínate, ¿no? Ante esos números, Ana, ¿ustedes qué le dicen a la gente que todavía se resiste a esto? Mira, ahorita que comentaba Cecilio, yo quisiera invitar a todos a que se informen, a que no tomen los datos, el que le llegó por WhatsApp, el que le dijo la vecina. O el que vio en Facebook, ¿no? El que vio en Facebook. Nosotros desde un inicio sabemos que a los niños les puede dar. Eso no vamos a tapar el sol con un dedo. Pero también los niños tienen menos riesgo de contagio y normalmente son asintomáticos. Los niños, hay casos que no. Estoy totalmente de acuerdo. Hay casos que no, pero las estadísticas así lo mencionan. Pero independientemente de esa parte, independientemente de eso, los niños ahorita se están contagiando. No se están contagiando en las escuelas, porque las escuelas están cerradas.
están contagiando afuera. Entonces yo le preguntaría a todos esos padres En que las no... playas, en los las centros playas, comerciales, ahorita en lo el platicábamos restaurante. también, es impresionante cómo están ahí. Los niños están afuera, los niños no están encerrados en sus casas. Entonces yo les preguntaría a todos esos papás que dicen que no van a llevar a sus niños a la escuela. Los tienes encerrados, están en un cuarto, ellos y tú, están en su casa, no salen. Sale simplemente el que va a trabajar y de ahí se regresa a su casa sin cruzar a otra parte. Habrá una persona que levante la mano y diga, yo sí. Pero la gran mayoría de la gente no está así. Y te puedo decir, sin temor a equivocarme, que arriba del 95% de la gente no está haciendo una cuarentena tal cual. No. Entonces, le estamos quitando la actividad más valiosa a un niño. Ahorita tú decías que esos niños, muchos ya no van a volver a la escuela. Muchos de los del año pasado ya no vuelven a la escuela. Ya de por sí a los papás, y me ha tocado ver muchos casos, yo como reportero, que fui muchos años, ya no reportero, pero muchos años fui reportero, no les interesa que los niños vayan a la escuela. También es una realidad. Los niños, muchos de ellos van a la escuela porque tienen que ir, pero le quitas la escuela ahora con todo esto, y los papás dicen, no, bueno, pues es una entrada económica más para la familia, ¿no? Yo me he estado Tenemos 5 paseando pesitos. por invasiones, y a los niños les digo, oye, y luego, ¿viste la tele? Digo, la educación a distancia. No, ni tele tengo. Sí. Y yo, bueno, pero, ¿hiciste alguna tarea? No. Y felices y están en la calle, no he ido a su casa a buscarlos. Y además el nivel de aprovechamiento en clases virtuales tampoco es la idónea. Eso lo platicaba con un maestro. Exacto. Y me dice, pues no, nunca va a ser igual. Pues, entonces, si los padres no quieren mandar a sus hijos a la escuela, el COVID también está en el restaurante, el COVID también está en el casa del amigo, el COVID en la escuela está en menor medida. ¿Por qué? Porque se siguen tantos protocolos estrictos para entrar a la escuela, que el riesgo, ¿puede haber un riesgo de contagio? Sí puede haber. En todos lados. Pero el riesgo es muchísimo menor que en la vida social o en la calle. Sí. Yo lo platicaba ahorita también, tengo un amigo ahí en Twitter criticando las medidas del gobierno, que por qué van a regresar a clases, y una semana antes de esa crítica, y lo platicábamos, Cecilio, pues muy a gusto en la playa, en Quino, con sus hijos, bañándose. Yo vivo para el área rural, para San Pedro. Quisiera que vieran los fines de semana en las albercas de San Pedro cómo está. Quisiera que vieran. Y gente de Hermosillo, ¿eh? Es impresionante. O sea, el doble discurso y la doble moral también a veces como sociedad. Es como la gente que ahorita hasta se siente muy agraviada en redes sociales. Dicen, oye, ¿cómo es posible que tú secundes que el padre de familia vaya a limpiar las escuelas? Y les digo, a ver, momento, les digo. El padre de familia o la madre de familia, en cada inicio del ciclo escolar, siempre apoyan en las escuelas. Sanitizan salones, sanitizan de cajón, lo que pasa es que ahora se dijo. Sí, así es. Ese fue el detalle, que ahora el gobierno admitió necesitar ayuda. Pero en años pasados así era. Es más, hasta un comentario de un señor que tu servidor es de escritorio, que ni siquiera tengo hijos en la escuela y que nunca me he parado en la escuela. Y le digo, oye, discúlpame, le digo, pero para poder ser presidente de padres de familia tienes que ser tesorero y tienes que ser presidente de una escuela. Le digo, no puedes llegar así nomás porque sí decir yo soy el que está a cargo, ¿no? Entonces, son muchas cuestiones. Y le decía yo al locutor, le digo, es que muchas veces, le digo, ese tipo de personas son las que ni siquiera van a las escuelas por las boletas de sus hijos. Me apena reconocerlo, pero así es. Y en todo se da, tanto en la privada como en la pública, se da todo eso. Y desafortunadamente son las gentes que proponen algo malo o solo critican, en lugar de apoyarnos para que esto funcione como debe de. Sí, por ejemplo, en la escuela de mi hija, 4 años va a entrar a preescolar, a mí me gustó mucho el programa de protocolos que van a utilizar. Es decir, por ejemplo, hasta incluso a la hora de la salida, de recoger, van a tener cada salón por cada 4 niños sus horarios. A las 1:20 llegan estos y así. O sea, hicieron protocolos muy interesantes. Y hay que reconocer a las escuelas, porque las están escuelas trabajando. Están teniendo un trabajón. Lo que sí es, se respeta el que te dice, a lo mejor habrá alguien que dice, es que, ¿sabes qué? Tengo a mi mamá de la tercera edad viviendo conmigo y no me atrevo a mandar. Claro, habrá que ver cada caso.
mi hermano es vulnerable, no puedo ponerlo en riesgo. Es bien válido, pero lo que invitamos es, primero infórmense, porque sí es un lugar seguro, la escuela, y ya vemos muchos que sí queremos mandar a nuestros hijos a clases, ¿no? Habrá que ver las instalaciones cómo estén ese día, ¿no? O sea, es por ello la invitación a que vayan y constaten, ¿no? Que tomen la decisión responsablemente. Allí en cuanto a lo de la carta, en ocasiones no la he visto yo. Sí vi un modelo de carta responsiva, pero estamos verificando nosotros esa cuestión porque creo que no va a ser muy necesaria, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque así lo marcan las legislaciones, ¿no? Lo estamos revisando nosotros, ahí el grupo jurídico ahí que tenemos en la asociación está revisando eso y más adelante daremos una opinión al respecto, ¿no? Sí, en ese sentido, digo, una cosa son las escuelas privadas y otra cosa son las escuelas públicas. En este caso, las privadas evidentemente han trabajado mucho más. Los dueños de las escuelas privadas, pues lo que quieren es que regresen porque también se entiende la parte económica. Y a final de cuentas es una empresa, una escuela privada, ¿no? Y todo eso vino a partir un poco la economía en Sonora. Teníamos al doctor Joel Espejel en Economía la semana pasada y nos explicaba eso. Una caída fea, pues, ¿no? En cuestión económica, el cierre de empresas, en fin. Y la educación es parte de ese empresariado. Es muy diferente el trabajo que están haciendo las particulares a las públicas. Las públicas apenas se acaban de reactivar, ¿no? Hace 2 semanas, si acaso, que empezaron los padres de familia a ayudar, a limpiar las escuelas, en fin. Yo quisiera saber si los directores y directoras de las escuelas ya tienen trabajando desde hace meses, Cecilio, porque también sería importante. En este caso, es mucho más factible el regreso a clases presenciales en las escuelas públicas, evidentemente. ¿Así lo han visto ustedes? Lamentablemente sí. Lamentablemente es más factible que regrese a una escuela privada, pero como les decía hace un momento, sí existen escuelas públicas que están listas para regresar. Y escuelas públicas, la verdad es que son muchísimas escuelas públicas y hay de escuela pública a escuela pública. O sea, a mí me consta, tengo amigos que tienen en escuela pública a sus hijos y las maestras se conectaban con ellos una vez a la semana, ¿no? Mientras tengo otros que... hace poco. Pero se conectaba, o sea, mi comentario va que eran maestros que estaban muy pendientes de sus alumnos, y también tengo a otros que me dijeron, no, mi hijo no se conectó ni una sola vez con la maestra porque la maestra ni la maestra tenía el dispositivo para conectarse. Entonces, es muy variado. Sí, la escuela privada es más fácil que reinicie clases, ¿no? Sí, seguramente así será. Coincides en ese sentido, me imagino, Cecilio, tú que tienes más conocimiento acá. No, sí hay algunas escuelas que yo ya lo he mencionado a lo largo de las entrevistas. De hecho, el otro día hasta mencioné una escuela para que fueran y la vieran, ¿no? Es un número menor, pero pues nuestro universo son de casi 4,000 escuelas, ¿no? ¿Cómo ves tú ese tema? Me llamó la atención, digo, evidentemente a lo mejor requeriría más presupuesto, pero para eso está el gobierno federal y el estatal, para proveer a las escuelas de presupuesto y que no les falte nada. Es decir, hay muchas escuelas que solamente tienen turnos matutinos. Ahora, bastantes. ¿Por qué no mandar a la mitad del alumnado al vespertino? Pues, o sea, es una opción que propuso una persona ahí, un maestro, y dice... Yo encantado de la vida, es más, hasta aunque no me paguen, a lo mejor no todos están dispuestos a que no le paguen en la tarde, pero yo por eso digo, el gobierno debe de meterle. Imagínate, te toque ir en el turno vespertino. A ti como padre de familia vas a decir, oíme, ¿no? Pero es que ese es el problema, pues, ¿no? Sí, mira, ahorita volviendo un poquito a la cuestión de infraestructura de la escuela pública. Tenemos 3 minutos para ir aterrizando y ya darle... Rapidito nada más, el 50% de las escuelas de educación pública nada más era cuestión de limpieza, maleza y retirar eso. Yo considero que para fines de este mes ya deben de estar listas esas escuelas y poder avanzar. En el otro caso de las 250 que fueron las más vandalizadas, ¿sí? Que hubo escuelas hasta que tuvieron 12, 13 visitas, imagínate. Esa se está trabajando a profundidad, ya están ahí, existe el compromiso por parte de la autoridad que van a estar listas. Bueno, hasta cableado les robaron, ¿no? Todo. Sí, una cuestión ahí que es muy lamentable, ¿no? Y bueno, hay el compromiso de que esas van a estar ahí. Yo espero
que ellos siempre dicen que el 0.5% de escuelas van a tener problemas. A mí se me afigura que por la situación de la pandemia se nos va a ampliar a 2.5 del total de las 3.966 escuelas que tenemos. Tiene lógica, ¿no? Sí. Tiene lógica eso. ¿Con Así qué te es. quedas, Ana? Y tu último mensaje para la gente. Como les comentaba, los invito a todos a que se documenten. Nosotros como Asociación de Padres de Abre Mi Escuela, tenemos información, los ayudamos, los acompañamos en su decisión. ¿Tienen página de Facebook Tenemos ahí para que también Abre la Mi puedan Escuela consultar? Sonora, página de Facebook, de Instagram, de Twitter y nomás una invitación también a la sociedad. Estamos formando una fundación de Familias Unidas por la Educación con el fin de ayudar a escuelas públicas a que se reactiven, a apoyarlos en insumos. Es una fundación que apenas se está iniciando. Sabemos que no vamos a poder ayudar a todas las escuelas, pero sí queremos ayudar a las que nos permitan. Entonces invitamos a la sociedad también a que nos busquen Familias Unidas por la Educación en las redes sociales. Familias Unidas por la Educación. En redes sociales para que apoyen y que seamos más las escuelas que puedan volver a clases. Sí, y si es paulatino, pues sería mucho mejor. ¿Con qué te quedas, Cecilio? Y tu mensaje también a los padres de familia. Pues la invitación es a todos los padres y madres de familia a acercarnos un poquito más a las escuelas, constatar de bien a bien las condiciones que tengamos, y si no, pues hacer el reporte correspondiente a la línea de la educación para que tomen una decisión sensata, ¿no? Te reitero, no son las mejores condiciones en las que tenemos, pero tenemos que empezar ya a, como se dice coloquialmente, lidiar con el toro. Claro, porque convivir con el virus, que la verdad es que no sabemos cuándo se va a ir. Es que no se va a ir. No se va a ir, pues, pero yo me refiero a esta pandemia, ¿no? Así es. Tenemos que empezar a convivir con él, con protocolos, con todo este tipo de ayuda, todo. ¿no? Ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad endémica. Varios amigos que son doctores ya me dijeron, Cecilio, esto no se va a ir, tenemos que aprender a convivir con él, ya lo están diciendo las autoridades. Entonces eso pues también nos responsablemente a tu servidor pues nos dice que tenemos que cambiar un poquito la mentalidad y ver cómo sí podemos seguir adelante, cómo sí podemos cuidarnos, claro. Porque siempre lo he dicho, yo prefiero, cuando dicen, es que la salud mental del niño, sí, pues, pero primero necesita un niño sano físicamente para poder darle la salud mental que él se merece. Quizás por esta cuestión nos tocó una pandemia fuerte de los últimos 100 años, después de los 28, 29 del siglo pasado. Entonces, pues tenemos que seguir adelante. Así es, no hay otra. Gracias, Cecilio, como órdenes. siempre, por estar atento con nosotros aquí. Te agradezco mucho, Ana, y estamos a la orden, cualquier cosa, estamos para servirles también, para bien informar, porque la gente tiene que estar bien informada sobre este tema exclusivamente. Gracias. Bueno, vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con el otro tema, el periodismo, las amenazas a los periodistas a nivel nacional abiertamente por parte de cárteles de la droga. Es un tema muy delicado, va a estar con nosotros aquí Rafael Cano Franco, Francisco Zavala y también la periodista de Artículo 19 vía telefónica desde la Ciudad de México, una periodista que tiene mucho que decir. Vamos a platicar con ellos. Regresamos. Escuchas la primera frecuencia del cuadrante. Escuchas la primera frecuencia del cuadrante. XHRMO FM. Transmite en el 88.1 de FM. La voz del Pitic. La voz del Pitic. Radiando su señal desde Boulevard Navarrete, local 138F, Colonia Valle Grande, en Hermosillo, Sonora. Vías de contacto. Cabina 6622-180725. WhatsApp 6624-740042. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentras como La Voz del Pitic. Música, información, entretenimiento, todo en una sola estación. La Voz del Pitic 88.1. Somos los primeros en el cuadrante.
Dormimundo, un mundo de descansos. Dale a tu vida el descanso que se merece. Visítanos y podrás encontrar grandes ofertas y métodos de pago. Contamos con modelos y marcas exclusivas de colchones. 50% de descuento más box gratis en tu compra. Sucursal Plaza Dila y Si los Solidaridad. insectos y roedores dominan tu hogar, no pierdas la batalla. ATG Control de Plagas te defiende. Protege tu salud y tu entorno. Servicio comercial, industrial y residencial. Control de todo tipo de plagas. Especializados en el tratamiento de insectos y roedores. Pólizas de tratamiento para gimnasios, naves industriales, hospitales, escuelas. La mejor opción para empresas, maquiladoras, hogares y casa residencial. ATG Control de Plagas. WhatsApp 6623-492677. Facebook ATG Control de Plagas. Dile adiós a los insectos y roedores. Regresa la salud y confianza a tu hogar. ATG Control de Plagas. ATG Contenido, tendencia, podcast LVP. De lunes a viernes a las 10 de la mañana y sábados y domingos a las 11 de la mañana. Comunicación efectiva. El podcast LVP en radio y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz del Pitic. Suscríbete para que tengas toda la información, los trending topics en tu radio. El podcast LVP, el sonido de las redes. Aquí, en La Voz del Pitic. Generamos contenidos de valor e interés social. Todas las voces en una sola. La Voz del Pitic, 88.1 FM. Música, información, entretenimiento. Todo en una sola frecuencia. 88.1 FM. Bueno, ya estamos de regreso, ya estamos agarrando monte aquí fuera de los micrófonos con otro tema, y el que acabamos de tocar precisamente con Cecilio Luna y Ana Gutiérrez, el tema del regreso a clases de los niños. Pero bueno, ya está en la línea telefónica Paula también, de Artículo 19, ahorita la saludamos con mucho gusto. El tema es el periodismo, está en peligro. ¿Qué está pasando? Las amenazas que hemos visto últimamente en redes sociales de supuestos o presuntos cárteles de la droga a periodistas nacionales, el caso de la conductora de Milenio, de Azucena Uresti, pues preocupó evidentemente al gremio. Imagínate, ¿no? Amenazas, Rafa, directas y diciendo, cuídate, porque donde estés te voy a encontrar. Dijo, ya estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, saludo con mucho gusto a mis compañeros y colegas también, Rafael Cano Franco, del Foro de Periodistas. Rafa, ¿cómo estás? Jesús, un gusto saludarte. Un gusto saludar al auditorio. Muy bien, gracias a Dios. Aquí Al andamos. contrario. Bueno, y también al maestro Francisco Zavala, analista político. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a tu auditorio, Rafa. Buenos días, Francisco. Un honor compartir No, el micrófono igualmente. contigo. Lo Gracias, mismo eso digo. de nuevo cuenta. No, al contrario, Francisco, como siempre. Y Paula Saucedo, vía telefónica desde la Ciudad de México. Ella pertenece a la Artículo 19, una asociación de periodistas también, que siempre han estado en defensa del mismo periodista. En fin, muchos temas. Paula, ¿cómo estás? Te agradecemos mucho desde Hermosillo, Sonora. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, también, gracias. Bueno, y si te parece, iniciamos contigo, Paula. Este tema, delicado, muy delicado ya. Las amenazas a periodistas directas en redes sociales de presuntos cárteles del narcotráfico, y ponía el ejemplo puntual, pues, del último que sucedió a Azucena Uresti de Grupo Milenio. ¿Ante qué estamos, Paula? Ya cuando vemos esto, pues ya no sabemos a dónde voltear. ¿Ante qué estamos? ¿Cómo lo ven ustedes desde allá? Pues mira, lo vemos con bastante preocupación, porque cuando presuntos grupos de poder fáctico, grupos criminales elaboran o cometen amenazas así públicas, tan directas, es porque hay vacíos de poder, porque hay un debilitamiento del Estado de Derecho, y que justamente estas omisiones y la ausencia de un Estado permiten que estos grupos realicen este tipo de cuestiones. Es también una muestra del poder que tienen estos grupos y de la ausencia del Estado, que hasta pues ahora ha sido bastante ausente y ha omitido realizar acciones, estrategias, políticas públicas eficientes que prevengan y protejan a la prensa. Año con año venimos diciendo, la prensa está en peligro en México. México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Cada 13 horas se agrede un periodista en México y las autoridades no han hecho nada para revertir este problema.
Sí, coincido totalmente. Ni estas, ni las pasadas, ni las antepasadas. Ninguna autoridad, desgraciadamente, esbozos nada más de muros de contención en contra de los periodistas, pero no, nada. El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, Rafa, se ha pronunciado al respecto, evidentemente lo hemos visto por tu conducto, pero ¿qué han propuesto? ¿Que se han sentado con personajes importantes del gobierno y qué se ha propuesto en ese sentido? Sí, se han hecho propuestas que han quedado prácticamente... letras muertas. Ni siquiera en letras muertas, porque no he llegado a letras muertas. En primera instancia, una primera propuesta es decir que la Fiscalía Especializada para atender delitos contra la libertad de expresión es un elefante blanco. O sea, no sirve para nada. Simple y sencillamente no tienen ni los recursos, ni la capacidad, ni los elementos técnicos, ni el personal para investigar delitos contra periodistas que suceden aquí en Sonora o en Yucatán o en cualquier punto del país, porque están concentrados en la Ciudad de México. Y de aquí a que vengan, de aquí a que inicien, de aquí a que procedan con las investigaciones, pues ya pasa muchísimo tiempo y a lo mejor detienen a alguien que pudo haber estado relacionado, pero las audiencias son casi cada 6 meses, entonces el proceso se vuelve lento, aletargado, tedioso, que incluso muchos compañeros que han acudido a ella porque fueron agredidos, pues terminan diciendo, ¿sabes qué? Ahí muere. Ya no le sigamos. Entonces, lo primero que habría que cambiar es esa figura y llevarla a las entidades, hacerla partícipe a los estados de figuras similares, pero que puedan operar, que puedan tener los recursos suficientes, primero, para brindar medidas cautelares ante amenazas, ante insinuaciones, y segundo, cuando suceda un hecho ya consumado, pues que se tengan los elementos, un ministerio público especializado en atender ese tipo de eventos, que tampoco lo tenemos. Yo creo que sí hay mucho por hacer, hay mucho que hacer, pero falta también mucha voluntad política y legislativa para hacerlo. Sí, como que a los diputados les pasa de noche este tema, ¿no? Yo no escucho, Francisco, no sé tú si hayas escuchado algún diputado hablando al respecto. Quiero hacer una iniciativa de ley en ese sentido, la protección a periodistas. Vemos año tras año, siguen matando periodistas en la labor. Aquí acaban de asesinar a uno en Guaymas hace poco, a Ricardo Domínguez López. En fin, el tema político como que les pasa de noche a los políticos, ¿no? El tema de la protección al periodista. Sí, lo que comenta Rafa, sí me recuerdo que en la legislación 2015-2018 sí se habló de traer algún tipo de una jurisdicción concurrente en materia de Ministerio Público especializado en Sonora. Lógicamente, pues yo recuerdo pues que no transitó. Y retomando el tema de la fiscalía que comenta Rafa, es que yo siempre he visto esa propuesta de los mismos periodistas y del gobierno, pero el tema ya es de inteligencia y el tema ya es de prevención. Y el tema, en este caso, si ya secretario de Gobernación ya no le compete el tema de inteligencia, que tiene que ver mucho con la delincuencia organizada, y se crea y se pasa a la Secretaría de Seguridad Pública, a nivel federal te estoy hablando, entonces el tema de inteligencia también es un tema de prevención. En el Estado es igual. Entonces yo no he visto hasta el momento que el tema de seguridad pública, que lo que está encargado principalmente es el tema de la prevención del delito, ¿sí? No estamos hablando de la fiscalía, porque la fiscalía es, como bien dice el Rafa ahorita, es algo que ya sucedió. Entonces tenemos que buscar un mecanismo, ¿sí? Una estrategia, una coordinación que nos lleve a este tipo de problemáticas como líderes sociales, sindicales, luchadores sociales, al tema también de los periodistas, a un tema de la prevención del delito. Y como dice Rafa, desde la primera amenaza hay que aplicar la inteligencia, y la inteligencia la va a hacer la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, o en su caso la Federación. La federal en este caso. No, pero pueden ser los dos. Sí, no, yo me refiero al caso directo de la coordinación, ¿no? Es el tema de la coordinación, pues, ¿no? Sí, definitivamente. Paula, artículo 19, ¿qué postura tiene en el caso específico de Azucena Uresti? Es decir, fue una amenaza directa. ¿Qué es lo que proponen ustedes? Que se haga en favor de esta periodista.
Sí fue una amenaza directa. Digo, también se amenazaron a 2 medios de comunicación, a Televisa y al Universal. Sí. Y creo que aquí algo que comparten mis compañeros es muy cierto. Todo el enfoque que hay en cuanto a protección a periodistas es reactivo. Incluso el mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas, tú tienes que haber recibido un ataque, una amenaza, una agresión para poder ser beneficiario o beneficiaria del mecanismo. Entonces no hay un enfoque, no hay políticas claras que prevengan que sigan pasando las agresiones contra periodistas. No hay políticas ni estrategias que justo ataquen las razones por las cuales se agrede a la prensa en México. Y es que, con base, por ejemplo, en la documentación del artículo 19, la mayoría de los ataques contra la prensa fue contra periodistas que estaban cubriendo cuestiones de corrupción, política y seguridad. Entonces no es casual que se agreda a la prensa en México. Se busca autocensurar, se busca el miedo, se busca silenciar voces, y hasta que las autoridades, tanto locales como federales, justamente muestren voluntad política para revertir esto, va a seguir sucediendo. Entonces, la posición con respecto a las amenazas contra Azucena son iguales contra cualquier tipo de amenaza y agresión contra periodistas. Se tienen que atacar las causas que generan la violencia contra la prensa, se tienen que investigar los delitos contra la prensa, se tiene que combatir la impunidad en los delitos contra la prensa, que es de más del 98%. ¿Y entonces, tienen información ustedes si ya tiene protección a Azucena? Tenemos entendido que sí, pero no estamos, pero no sabemos detalles ni exactamente qué. Algo que creo que aquí es muy importante, por ejemplo, también que referenciaban el ejemplo del periodista Ricardo López, que fue asesinado en julio en Sonora, justamente tiene que ver con el desamparo que también están muchísimos reporteros y periodistas al nivel local, donde también los poderes fácticos y las pugnas de poder ante la ausencia de un Estado, pues los dejan más en el desamparo, y hasta la fecha no sabemos de investigaciones ni diligentes ni independientes sobre este caso y otros en el país. Sí, ¿peligra el periodismo, Rafa, en ese sentido? Es decir, las nuevas generaciones de periodistas, los que vienen atrás de nosotros, la pensarán 2 o 3 veces antes de hablar, como decía Paula, temas políticos escabrosos, temas de seguridad pública escabrosos. ¿La pensarán 2 o 3 veces? ¿Peligra el periodismo en ese sentido? No, mira, yo creo que el periodismo es una pasión. Y lo ejerces con esa pasión, y tú decides el área periodística en la que te especializas. Puede ser en seguridad pública, en investigación, en política, etcétera. Yo creo que no. Y además no debiera ser en una sociedad democrática, en una sociedad libre, establecer que el periodismo peligra de desaparecer porque pues es un oficio, muy riesgoso. La realidad es que México es un país que ofrece muchísimo riesgo a los que ejercemos el periodismo, pero es una condición particular dentro de nuestro país que corresponde a nosotros, a los periodistas, a la sociedad, al gobierno, a todas las instancias involucradas, iniciar los procesos precisamente para regresar a aquellos tiempos donde se podía expresar y se podía decir con toda libertad lo que se tenía que decir o lo que se tenía que señalar, sin que pasara absolutamente nada en el sentido de riesgo al periodista. Podría pasar mucho hacia afuera por el señalamiento, pero hacia quien lo decía, no, el periodista solo es un mensajero. Nosotros no inventamos los hechos, solamente los presentamos y los decimos. Los periodistas no somos enemigos absolutamente de nadie, estamos ahí para retratar un momento específico y dibujarlo en una nota, en un espacio periodístico. Entonces, yo no creo que deba de considerar peligroso el ejercicio. Sí, tenemos que tomar medidas para ejercerlo en estas circunstancias y en estas condiciones. En primera instancia los periodistas y después los mecanismos que te brinda la autoridad como encargada de garantizarte tu pleno ejercicio de libertad de expresión. Sí, y la seguridad, ¿no? Sí, a eso me refiero. Que va de la mano. ¿Tú cómo lo ves, Pancho? ¿Sí ves peligro, no ves? ¿Coincides con Rafa? Yo creo que definitivamente, pues, coincidiendo con Rafa y Paula, la que nos acompaña, ¿no? Sí. De artículo 19. Definitivamente creo que ya tienen que entrar los periodistas, sobre todo los investigadores, como comenta Rafa, en la parte criminal, delincuencia organizada, sobre todo esos,
porque sí tenemos que ir catalogando, como dice Rafa, a qué se dedica el periódico y qué riesgos tienen en la investigación que recaba, claro, ¿no? De datos. Entonces sí tiene que entrar, yo creo, que a esta parte de que se le denomina en parte del gobierno, que se habla de grupos prioritarios o vulnerables. Tienen que entrar ahí en esa buchaca, por decirlo de alguna manera, para que volvamos al tema de la prevención. Y lo decía muy bien ahorita, se ha visto de una perspectiva, lo decía muy bien Pablo ahorita, de una perspectiva de reacción. ¿Sí? Pasa el hecho o se consuma, porque decir que te amenazan ya es un delito, pues, claro, ¿no? Claro. Sí, o sea, a partir de ahí ya ni se diga de un secuestro, ya ni se diga de un homicidio, de un atentado, ¿no? Efectivamente es eso de una perspectiva de reacción, y no es el tema de reacción, ni mucho menos de contención, sino de prevención en este tema, ¿no? Y la otra parte que digo, pues al momento que yo veo el cartel de Jalisco Nueva Generación, hacer esta confrontación a la prensa, pues coincido con Paula, que está otra vez amenazando y provocando y confrontando al gobierno federal. Automáticamente eso va junto con pegado, como dice que lo accesorio sigue lo principal, decimos nosotros los abogados. Entonces yo lo veo muy difícil. Me remontó a un documental que existe ahí ahorita de cuando Pablo Escobar mató a una de las principales periodistas, asesinó a una de las principales periodistas en Colombia. O sea, México da un paso adelante y da 3 para atrás en materia de libertad de expresión. Sí, coincido. Vamos a ir a la pausa, regresamos para escuchar a Paula. Pausa, regresamos ahorita a La Voz del Pitic 88.1 y en Ecos de la Noticia. Música, información, entretenimiento, todo en una sola frecuencia. 88.1 FM. ¿Quieres entrar al Unison? Bañuelos Asesorías. ¿Quieres entrar al Cobach u otra prepa? Bañuelos Asesorías. ¿Quieres terminar la prepa con un solo examen? Bañuelos Asesorías. Búscanos en redes sociales, en Facebook e Instagram como Bañuelos Asesorías. Manda WhatsApp al 6622-753656. No lo olvides, somos Bañuelos Asesorías. Patrocinador. Si los insectos y roedores dominan tu hogar, no pierdas la batalla. ATG Control de Plagas te defiende. Protege tu salud y tu entorno. Servicio comercial, industrial y residencial. Control de todo tipo de plagas. Especializados en el tratamiento de insectos y roedores. Pólizas de tratamiento para gimnasios, naves industriales, hospitales, escuelas. La mejor opción para empresas, maquiladoras, hogares y casa residencial. ATG Control de Plagas. WhatsApp 6623-492677. Facebook ATG Control de Plagas. Dile adiós a los insectos y roedores. Regresa la salud y confianza a tu hogar. ATG Control de Plagas. ATG Control de Plagas. Patrocinador de La Voz del Pitic. Generamos contenidos de valor e interés social. Todas las voces en una sola. Todas las voces en una sola. La Voz del Pitic, 88.1 FM. Estamos de regreso en La Voz del Pitic 88.1 y en las redes sociales también de La Voz del Pitic y Ecos de la Noticia en Facebook, Twitter y YouTube. Ahí estamos con toda la información, las mesas de análisis y debate de Ecos de la Noticia. Paula, a ver, y vamos a empezar contigo. Ahorita fuera del aire platicábamos sobre los porcentajes que son muy altos de periodistas asesinados que se dedican a la nota roja, a la nota policíaca. Eso también es cierto, pero por otro lado dice Rafa y lo dice bien, también hay mucho tema y muchos temas han sucedido de la parte política, de políticos que han mandado amenazar o golpear, no matar quizá, pero sí amagar pues a ciertos periodistas que escriben, hablan o dicen lo que no les gusta a los políticos. Pero es cierto que la nota roja es la que desgraciadamente ha dado más muertes de periodistas, ¿no? Sí, es cierto. Y creo que justo tiene que ver con que en muchos lugares, por ejemplo, vayámonos al ejemplo que, y digo generó, entre comillas, porque al final la violencia se permite por la ausencia de un Estado, pero que generó las amenazas contra Uresti y otros medios de comunicación, y es la pugna de poder que hay en Michoacán, ¿no? Donde pues ya se sabe que hay muchos grupos de la delincuencia organizada y otros poderes fácticos que justamente pelean ciertas cuestiones del territorio, y que cuando entra el periodismo a informar, que además son cuestiones de interés público, pues justamente
se les agrede y se les silencia. Aquí algo importante en cuanto a las cifras que decías es que si bien artículo 19, por ejemplo, no encuentra más o menos anualmente entre el 5 y el 8% de las agresiones totales, directamente encuentra vínculos con el crimen organizado, también es cierto que en otro 10% adicional, la prensa ha dado indicios de que ciertas agresiones se puede hablar de un vínculo entre el Estado y el crimen organizado. Obviamente no puedo dar ejemplos concretos, pero también hay ciertas agresiones en las que pues hay una complicidad entre el Estado y entre grupos criminales, y tal como decían anteriormente, esto pasa en México en general, es decir, el clima de violencia, debilitamiento del Estado de Derecho, impunidad, corrupción, falta de garantías para todas y todos los mexicanos, pues está presente en todos lados, y por supuesto que muestra también la complicidad entre un Estado o que está involucrado o que omite. Sí, ¿coincides, Rafa, en eso? Sí, fíjate que ahorita decía ella algo muy interesante y que lo vimos aquí en Sonora, esa relación que puede existir entre el crimen organizado y las autoridades o los políticos. En el caso particular de Ricardo Domínguez López en Guaymas, no vayamos muy lejos. Él señaló concretamente que... Comisario, ¿no? Sí, él señaló al secretario de Seguridad Pública del municipio de Guaymas, que lo había involucrado en un blog donde lo señalaba como beneficiario o como trabajador de otro grupo, de un grupo del crimen organizado que operaba en la ciudad. Entonces, el otro grupo, en automático, lo sentenció. ¿Lo sentenció? Sí, así es. Ricardo hizo la denuncia y dijo, oigan, pues a ver, quítenme de ahí, sáquenme de esa lista. Salió huyendo, lo amenazaron, nadie le hizo absolutamente ningún caso. Cuando regresó, lo asesinaron. O sea, sí, yo coincido ahí, y coincido también en que, a final de cuentas, indistintamente, el asesinato ya es el punto culminante, ya es el rompimiento total. Pero la simple amenaza, el simple amago, la intimidación, el intento de censurarte y de callarte por lo que estás señalando, sea cierto, sobre todo si es cierto, pero incluso, aun cuando sea inexacto lo que puedes estar publicando, creo que eso no debe de suceder, o sea, no debería de pasar en un estado. Y efectivamente, si bien es cierto que hoy lo estamos señalando como algo que se ha agudizado, esto no es de ahora, o sea, no corresponde a López Obrador, vaya. No. Esto es algo que viene desde el pasado, hoy se ha agudizado, hoy se le reclama a López Obrador porque es quien está al frente de la institución ejecutiva. Bueno, hace poquito Netflix sacó un documental, ¿no? Sí, por eso. O sea, de aquellos tiempos. O sea, no es una situación. Bueno, y Buendía fue un caso excepcional. Excepcional. No voy a decir nada de Comisión Federal de Electricidad, pero bueno. Sí. Pero bueno, el hecho es que hoy se ha agudizado el problema. Hoy es más grave. Esto que aparezca el cártel Jalisco Nueva Generación retando y diciendo, yo por encima del Estado me voy a hacer justicia por mi propia mano, eso es grave, porque además no es la primera vez que lo hace, ¿sí? Hemos visto cuando forman sus camiones, yo soy del señor yo soy el señor aquel, en un franco y abierto reto al Estado. Este es otro reto al Estado de Derecho. Y bueno, habría que ver la reacción también del gobierno. Nos indignan los periodistas porque Azucena y los dos medios de comunicación pues son parte de nuestro mundo y de nuestra esfera. Pero en términos reales como sociedad también debemos decirlo, y Estado, a ver, actúa, te están retando. Claro, y yo espero que sí lo haga, ¿no? Vamos aterrizando, nos quedan 3 minutos, Francisco. ¿Con qué te quedas? ¿Cuál es el futuro que ves en el periodismo en ese sentido? Creo que, como bien dice Rafa, este reto que hace este cártel, no solamente a la prensa amenazándolos, sino es un reto definitivamente a los gobiernos. A los 3 niveles de gobierno. Creo que aquí, ahora como bien dice Rafa, y politizando el tema, se tiene que trasladar a protocolos de prevención para los periodistas, de volver a echar, como les decía ahorita, a una buchaca de personas vulnerables. Incluso existe un programa de Secretaría de Gobernación de personas protegidas. Entonces, yo creo que ahorita le comentaba a Rafa fuera de aquí de micrófono, que es importante
no solamente censar a los periodistas, sino ir catalogando a los periodistas, sobre todo a los de Nota Roja y Nota Política también, que son muy vulnerables para hacer esta inteligencia y esta prevención que requiere este medio. Paula, ¿con qué te quedas y qué podemos esperar en lo sucesivo? Pues me quedo con un llamado otra vez fuerte, digo otra vez porque creo que sobre todo la prensa ha venido cada año diciendo hasta cuándo ya basta, denuncias todos los días, todos los meses, en fin. Pero creo que esto también que muestra otra vez un debilitamiento del Estado de Derecho y de los vacíos de poder del Estado, pues es un llamado fuerte a las autoridades, tanto federales como locales, para actuar. Y recordar además que un país sin prensa es un país donde no se puede decir que hay democracia, es un país donde se van a violar más derechos humanos porque no va a haber información para la población, donde no va a haber debate público. Es decir, el costo de que haya una prensa que no sea libre y que esté en constante asedio y con miedo a represalias es muy alto. Y ahí también creo que la sociedad, como bien decían mis compañeros, tenemos que empezar a exigir más el respeto también de la prensa en beneficio de la sociedad en general. Entonces, es otra vez un llamado a las autoridades de basta ya no queremos más periodistas amenazados, intimidados, bloqueados informativamente, asesinados, ya basta. Gracias, Paula, te agradecemos mucho acá en Hermosillo tu disponibilidad y gracias Artículo 19 también por siempre estar atento de todo este tipo de cosas que pasa pues con los periodistas en términos generales a nivel nacional. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, que te vaya muy bien. Rafael Cano Franco, muchísimas gracias, Rafa, como siempre. Al contrario, Jesús, muchísimas gracias. Francisco, Paula, un gusto saludarlos, un gusto estar aquí con ustedes. Francisco Zavala Segura, maestro, muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos aquí la próxima semana. La próxima semana con otros temas interesantes seguramente. Hay mucho tema, hijo de la puro político, ¿no? Esto porque salió esto. No, hombre, les ha de molestar mucho la grilla. Un poquito nomás. Sí. Bueno, ya nos vamos. Cuídense mucho, pórtense bien y que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Ya el martes a las 11 de la mañana aquí tenemos una cita en La Voz del Pitic y también en Ecos de la Noticia, en las mesas de análisis y debate. Que tenga un espectacular fin de semana. La Voz del Pitic presentó el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. Escuchas la primera frecuencia del cuadrante. Escuchas la primera frecuencia del cuadrante. XHRMO FM. Transmite en el 88.1